Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, aunque hoy día les presento un día luminoso, hermoso en la ciudad de Quito. Al fondo tienen ustedes el Panecillo, la loma situada en el centro de la ciudad que tiene una virgen, una estatua enorme de que es la Virgen de Quito y que se supone nos va a librar de todos los males, incluido del coronavirus. Hoy hablaremos acerca de cómo el gobierno de Lenín Moreno, Ruptura 25 y la embajada norteamericana han sido los peores en la historia del Ecuador desde el siglo XX hasta comienzos del siglo XXI, precedido únicamente por el gobierno de el que fue Alfonso Arroyo del Río, que gobernó primero en 1939 y después de 1940 a 1944. En ese periodo, entre 1911, que murió Eloy Alfaro, hasta 1940, pueden ustedes imaginar que en esos 28 años, hasta 1939 y después 1940, que gobernó Arroyo del Río, hubieron 27 presidentes. Hubieron 28 años y en 28 años hubieron 27 presidentes. Por eso, cuando llegamos en 1940 al gobierno de Arroyo del Río, que era un voraz, lenguaraz, abogado de Guayaquil, este lenguaraz, como estaba de moda, pues no, estaba de moda ese discurso florido, belicoso que tenían primero Mussolini, después Hitler. Y por supuesto fue adoptado por Arroyo del Río primero y Velasco Ibarra después. Para aquellos tiempos, el Ecuador tuvo un gobierno tan desastroso que perdió la mitad de su territorio y además cedió Galápagos a los Estados Unidos para que sea una base militar. ¿Cómo llegamos a perder la mitad del territorio nacional? Resulta que entrábamos a la Segunda Guerra Mundial y nosotros éramos proveedores de caucho de Alemania, pero no solo de caucho, también proveíamos de tagua, balsa y oleaginosas, aceites. En Quito, los alemanes también tenían laboratorios químicos, sacaban de aquí el piretro, los piretroides, que eran los primeros insecticidas que se utilizaron después de la Primera Guerra Mundial, fuera del DDT, ¿no? Y se sacaba también la escopolamina del guanto. Tenían una planta química que hasta ahora la tienen por Guápulo y donde procesaban estos productos. En Manta tenían la gran fábrica Ales, la industria alemana SA. Esta fábrica Ales producía jabones, aceites para Alemania. Pero al ingresar a la Segunda Guerra Mundial, en Río de Janeiro, se iba a firmar un acuerdo en que todos los países de América Latina colaboraríamos con Estados Unidos para que pueda ingresar con abastecimientos, especialmente de frutas, alimentos, pescados, caucho, petróleo, a la Segunda Guerra Mundial. El mayor proveedor de caucho en ese momento había sido, desde fines del siglo XIX, Iquitos, y en la parte de Perú, en el río Amazonas, y el otro fue Manaos, donde inclusive Henry Ford trató de hacer una plantación en el río Negro, desembocadura con el río Amazonas. La primera plantación industrial de América Latina, que fue la plantación de caucho de Henry Ford. Resultó un fracaso, casi quiebra su empresa por ese sistema, pero al momento que íbamos a ingresar a la guerra, Estados Unidos, que necesitaba caucho para las llantas de sus vehículos, preguntó a Perú cuánto le podía proveer. Perú le dijo: mire, el problema que tengo es que el caucho que nosotros sacamos de Iquitos no viene del territorio peruano, viene del territorio ecuatoriano, porque los ríos de origen ecuatoriano, el Napo, el Putumayo, el Pastaza, son
los ríos más caudalosos que desembocan en el Amazonas, que traen la mayor cantidad de agua, y ahí es donde más florece el caucho. Pero los ecuatorianos le están dando caucho a los alemanes que proviene de la provincia de Esmeraldas. Ahí, en esa provincia, fue donde se descubrió el caucho, porque el que descubrió el caucho fue la Condamine en 1740, cuando vino a medir el cuadrante terrestre para definir dónde estaba la mitad del mundo y qué forma tenía la esfera terrestre. El acuerdo entre Estados Unidos y Perú fue que Perú invadiría Ecuador y se firmaría un tratado, llevándose los dos el botín llamado Ecuador. Perú se llevó el territorio, la mitad del territorio ecuatoriano, que correspondía a la Amazonía en su mayor parte. Proveedores de caucho no les interesó, dejaron Guayaquil, Cuenca, El Oro, los demás lugares que invadieron, y lo que querían eran las zonas caucheras. Estados Unidos, en cambio, acordó secretamente con Perú quedarse con la base con Galápagos, y en Galápagos establecieron una base naval llamada Seymour en 1941. Al mismo tiempo que nosotros estábamos entregando en este gobierno de Arroyo del Río el territorio amazónico, le estábamos cediendo la base militar norteamericana en Galápagos. Pero en 1944 sube a la presidencia el presidente Velasco Ibarra, que desconoce el Tratado de Río de Janeiro, no reconoce la pérdida territorial y expulsa en 1946 a los norteamericanos de Galápagos. Tenía que pasar un montón de años hasta el año 2017 en que sube al poder Lenín Moreno. Lenín Moreno con el partido Alianza País, el partido creado por Rafael Correa, utiliza la traición aliándose con el CREO, el partido del banquero Guillermo Lasso, posiblemente uno de los hombres más ricos del Ecuador, se habla de una fortuna de 4.000 millones, con el Partido Social Cristiano del alcalde de Guayaquil, que de ser nadie llegó a tener una fortuna que se supone que tiene 775 millones de dólares, de los cuales aparentemente, para poder haber tenido esa grandísima fortuna en los 19 años de gobierno, debió haber ganado un promedio de 3,5 millones mensuales como salario de alcalde, algo que significa prácticamente 30 veces más que el salario del presidente de los Estados Unidos. Se alió también con los medios y con los banqueros, y su objetivo fue, primero, los cargos públicos. Hizo de los cargos públicos su primer botín. Luego hizo un botín, y está todavía en curso, las privatizaciones. Privatizar todo lo que fue la obra pública de Rafael Correa. Estamos hablando de centrales hidroeléctricas, de las empresas de comunicaciones, de la red de internet, de la red de telefonía satelital. Además, también vino el festín de los impuestos. Recordemos que les perdonó impuestos a las grandes empresas por 4.500 millones de dólares, mientras que los ecuatorianos teníamos que seguir pagando impuestos por todo y un altísimo interés bancario, incluyendo que a los bancos se les permitió cobrar un seguro que nadie lo quería y que después tuvo que ser devuelto por la banca a todos los depositantes. No quedó en eso. Ha venido ahora el gran saqueo de las compras públicas durante la emergencia, que a todos nos horroriza, asombra y nos hace entender que la falta de escrúpulos llegó a ser total. Es un terrible robo en plena emergencia que pone en duda para qué diablos se quiere una ley que les va a dar 1.000 millones de dólares si sabemos a ciencia cierta, todos los ecuatorianos, que el dinero del Estado es malversado.
significa contratos dolosos, compras ilegales, a tal punto que el Contralor ya ha detectado solamente en este periodo de la emergencia nacional la desaparición de más de 320 millones de dólares. Pero la segunda pregunta es, ¿qué diablos hacía Ruptura 25, que es el principal partido que está ocupando cargos públicos de decisión en el gobierno? Ruptura 25 es un partido de la oligarquía de Quito, de los jóvenes oligarcas de Quito, lo que nosotros en Quito les llamamos el partido de los niños dandy, de los niños de Papito, los hijos de Papito. Estos hijos de Papito en su mayoría estudian en la Universidad San Francisco, donde era profesor Rafael Correa. Es la universidad más cara del Ecuador, junto con la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, pero es más antigua que esta universidad guayaquileña. A esta se suma a otras universidades como la UDLA, la Universidad de las Américas, o la Universidad SEC, también la Universidad Católica. Las tres fueron los motores más importantes del movimiento de los forajidos, que derrotó o destituyó al presidente, al coronel Lucio Gutiérrez, con la famosa Marcha de los Forajidos. Esa fue su primera incursión en la política y su objetivo es fundamentalmente crear lo que se llama el populismo de derecha. Era un populismo de derecha donde durante las marchas de los forajidos ellos no querían aparecer con ningún líder, solamente querían que los ricos salieran a las calles disfrazados de ratoncitos, con papel higiénico en las shiris, haciendo enormes caravanas motorizadas con los perritos fifí. Y esto se repitió noche tras noche durante 5 meses, hasta que después fueron sumando la protesta popular ante el mal manejo por el endeudamiento externo y el mal manejo de la deuda externa, pues el Ecuador tenía que pagar 70% de todo lo que recaudaba en deuda externa. Esto llevó a la caída de Lucio Gutiérrez, y en ese momento pensaron encumbrarse con Palacio, el sucesor, el vicepresidente de Lucio Gutiérrez, y lo consiguieron, se acomodaron en algunos cargos públicos. Pero cuando llegó Rafael Correa, que era su candidato, el candidato de la Universidad Central de San Francisco, resulta que Rafael Correa no era de su misma manera de pensar. Era un aliado de Hugo Chávez, pensaba en el socialismo del siglo XXI como una opción y creía que ese era el camino que se debía seguir. Esto hizo que la oligarquía de Quito reaccionara contra él, y apenas tuvieron la posibilidad de asumir el poder gracias a Lenín Moreno, lo primero que hicieron es sembrar lo que se llama el anticorreísmo, el odio acérrimo contra Rafael Correa. Pero este odio acérrimo era también auspiciado, protagonizado por Lenín Moreno, que tenía un odio acérrimo con Rafael Correa debido a su complejo de inferioridad. Recordemos que Rafael Correa montaba en bicicleta, recorría las carreteras del Ecuador, mientras el otro era un paralítico, que no podía salir si no era con una silla de ruedas y con una persona que le empujara. Esta era la razón fundamental de su gran complejo de inferioridad, el sentirse inferior físicamente a Correa. Lo primero que hizo Ruptura 25, como eran la mayor parte de ellos estudiantes de Derecho de esa universidad, fue apropiarse de las Cortes, y el mecanismo de apropiación de las Cortes fue a través del Consejo de Participación Ciudadana, donde indígenas como Luis Macas, militares como el coronel
Luis Hernández, ahora general, viejos políticos como Trujillo, sirvieron y permitieron la creación de una dictadura camuflada con todos los poderes. Así, Ruptura 25 logró colocar gente en todas las cortes, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, todas las cortes, y de esa manera convirtió a la persecución judicial en arma y herramienta para ejercer el poder. Por supuesto, se repartieron cargos públicos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a la que conocí personalmente durante la marcha de los forajidos, es ministra de Gobierno y sé de qué pata cojea. Norman Wright, a quien también conocí en la lucha de las callejeras en los forajidos, pues yo estaba en esa lucha respaldando al general José Gallardo. Entonces nos conocimos en esa confrontación. Finalmente, lo que ha hecho Ruptura 25 es sembrar el odio político, y a este odio político le ha conectado o le ha dado el matiz de religiosidad. Es decir, ha conseguido que los más fanáticos religiosos de la derecha de Quito se alíen con ellos, creando una especie de demonización de Rafael Correa. Mientras tanto, que el himno nacional con el que cantaban era la corrupción, porque restauraron aquellos objetivos que tuvo siempre la Santa Inquisición en Quito. Recordemos que nosotros éramos la capital de la Real Audiencia de Quito, y la Real Audiencia de Quito era la Real Audiencia más grande de Sudamérica. Empezaba en el Pacífico y terminaba en el Atlántico, siguiendo el curso del río Amazonas. Y aquí estaban las congregaciones católicas, especialmente los jesuitas y especialmente la Santa Inquisición. La Santa Inquisición creó la cultura del odio a los idólatras primero, y ahora ese culto de odio a los idólatras se llama culto de odio a los corruptos. Pero desgraciadamente no han podido tapar el sol con un dedo. Hoy, aquellos leguleyos de Quito, por todos los poros les transpira, donde se aplasta les sale pus. La corrupción a través de las compras públicas, a través de los favores legales, a través de la compra de conciencias en la Asamblea Nacional para la Ley de Ayuda Humanitaria, nos ha revelado la verdadera dimensión de Ruptura 25. Nos queda por analizar, por último, el papel de la embajada norteamericana. Decimos que este gobierno es el gobierno de Lenín Moreno y Alianza País y los traidores de Alianza País, el gobierno de Ruptura 25 y el gobierno de la embajada norteamericana. La embajada norteamericana, como ya vimos, ha tenido mucha incidencia en la vida del Ecuador, y su objetivo más importante ha sido tener una base en Galápagos. Hoy Lenín Moreno les ha concedido esa base en Galápagos, pero además también les interesó mucho tener una base en Manta, y la consiguieron durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y antes de Lucio Gutiérrez, en el gobierno de la crisis económica bancaria, en que Yamil Maguad, igualmente yéndose a Río de Janeiro a firmar un nuevo acuerdo con Perú, en el que ya dejábamos de litigar por las fronteras en la Amazonía, le entregaba al mismo tiempo, repetía lo que hizo Arroyo del Río, le entregaba una base militar en Galápagos a los norteamericanos. Hoy sabemos que somos patio trasero de los Estados Unidos, proveedores de materias primas, proveedores de mano de obra calificada y no calificada barata, pero además somos una base militar norteamericana.
en Sudamérica, en el Océano Pacífico específicamente. Y esto les permite tener el control del ejército y el control de la policía, y con el ejército y la policía de su lado es como han logrado sostener a Lenín Moreno hasta este momento. Este ha sido uno de los peores gobiernos de nuestra historia, y al igual que el gobierno de Arroyo del Río, ha sido un gobierno impuesto y sostenido por la embajada norteamericana. Muchas gracias.